Bien, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la tutoría virtual 3 de repaso de la asignatura Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Vamos a hacer este día un repaso sobre la unidad 4 que se vio en la tutoría 3, ¿verdad? La que lamentablemente ninguno de ustedes pudo asistir. Bueno, este día, martes 13 de diciembre, a esta hora estamos viendo este repaso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre los principios curriculares hablábamos sobre el principio de continuidad, el principio de correlación, el principio de coherencia horizontal y el de coherencia vertical. Bien, cuando hablábamos de continuidad, estábamos hablando de, por ejemplo, que en la Ley General de Educación y de las políticas educativas que sustentan lo que es pues las bases legales, ¿verdad? De lo que es el currículo nacional de la educación formal, corresponden a los niveles inicial, hablamos de parvularia, nivel básico, medio y superior. El nivel básico es la educación básica de primero a noveno grado y la educación media, que es bachillerato, y la educación superior, que es nivel de universidad. Cuando hablamos de correlación, pues eso se refiere, la correlación del currículo se refiere a las relaciones que hay desde el nivel macro general, o sea, desde el nivel de los planes de estudio, de las diferentes asignaturas que lo conforman, ¿verdad? Por ejemplo, la forma en que se pueden correlacionar una asignatura con otra. En el caso de estudios sociales, veíamos que en el tema de el renacimiento, ¿verdad? Implica una transformación del ser humano y su cosmovisión. Entonces puede correlacionarse con diferentes asignaturas, por ejemplo con lenguaje y literatura, se puede correlacionar con las manifestaciones literarias y la nueva concepción de la sociedad, la vida del ser humano que se refleja en ella. Entonces ahí estamos correlacionando la asignatura de estudios sociales con lenguaje y literatura. Cuando hablamos de coherencia horizontal y secuencia vertical, nos referimos a, primero hablamos de secuencia vertical, ¿verdad? Y luego de la coherencia horizontal. Bueno, la secuencia vertical les decía que se refiere a la relación directa con la política educativa y los programas de estudio, ¿verdad? En cambio, la coherencia horizontal ya es la relación que tienen entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico, esto es los objetivos, los contenidos, las actividades, las actitudes y valores y la evaluación, ¿verdad? Toda esta coherencia es una coherencia horizontal, que tienen que estar relacionados entre sí todos estos elementos. Y la secuencia vertical es la relación directa con la política educativa, hablando de los planes de estudio. También hablábamos de las fuentes curriculares. Bueno, las fuentes curriculares o los actores son obviamente los estudiantes, el contexto sociocultural y las áreas del saber. Bueno, si hablamos como a los estudiantes como análisis de fuentes del currículo, bueno, el alumno provee información que es relativa a su ser social, ¿verdad? A su ser individual. En el momento de lo que es la redacción del currículo, los especialistas deben considerar
las características generales de los estudiantes a los que va dirigido ese contenido o esa planificación, ¿verdad? De acuerdo a la realidad que vive cada uno de ellos. Entonces, por lo tanto, se debe tomar en cuenta cada uno de los niveles, los ciclos, los criterios, por ejemplo, la edad, la capacidad de relación con la sociedad en la cual se desarrolla el estudiante, el contexto de la comunidad, ¿verdad? La realidad en la que viven directamente. La otra, hablamos del contexto, el contexto sociocultural. Esta es otra fuente del currículum, también es esencial tanto a nivel nacional, internacional como nacional. Bien, hablar del criterio del contexto sociocultural, pues es otra fuente del currículum, les decía, también es esencial, tanto a nivel internacional como nacional y dentro de las aulas, ¿verdad? El contexto sociocultural proporciona lo que es una serie de datos y criterios que están relacionados con las exigencias de carácter social y cultural de la sociedad como un todo, le traza a la educación. Las áreas del saber pues son o se refieren a lo pedagógico, ¿verdad? A lo epistemológico, que es la información expresada, teorías, datos, valores, destrezas y habilidades, y por lo tanto esta fuente es la que aporta el conocimiento de la cultura sistematizada, ¿verdad? En El Salvador estas se expresan con los programas de estudios en cada asignatura y contribuyen en el marco del docente para el trabajo en el aula. Bien, también en la tutoría 3 hablábamos del proceso del diseño curricular. En el proceso del diseño curricular está el diagnóstico, el diseño del currículo, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. El diagnóstico aporta lo que es la información básica, ¿verdad? Bueno, pero antes, ¿qué es el diseño curricular? Bueno, el diseño curricular es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones. El diseño curricular contribuye en un documento que muestra la estructura general del programa, ¿verdad? El cual precisa lo que son las características y las proyecciones del contexto laboral y ocupacional, los objetivos del programa, los perfiles de ingreso y salida del aprendiz, las competencias que lo forman, los resultados de aprendizaje y el tipo de certificación. El diseño lo que hace es procura más bien la calidad de la oferta formativa y proporciona criterios para el desarrollo de la formación profesional en los centros de formación. Entonces, el diseño curricular se realiza para organizar los programas de formación, definiendo las competencias asociadas y los resultados de aprendizaje para cada competencia, con los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico vincula el contexto sociocultural y las necesidades, las metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Díaz Barriga plantea el diagnóstico como el análisis de los programas y las necesidades del contexto o sociedad en la que se desarrolla el currículo.
Está el desarrollo curricular. Bueno, el desarrollo es la puesta en acción de los diferentes niveles del sistema educativo, y la evaluación curricular pues es la evaluación como parte final del proceso. Las características del diseño curricular, pues tenemos 4 características que se las mencionaba en la tutoría, ¿verdad? El diseño que tiene que ser eficaz. El proceso del diseño curricular debe ser transparente y abierto a la discusión pública. El diseño debe propiciar una amplia participación de los actores educativos, hablando de estudiantes, padres de familia, sector docente, comunidad en general. El diseño curricular le debe dar respuesta a los problemas que desde el punto de vista educativo tienen las personas. Esas son como las características principales del diseño curricular. Hablamos también de cuáles son los elementos del currículo nacional. Bueno, están los objetivos, los contenidos, las actividades de mediación, las actitudes y valores, estrategias de evaluación y recursos. Bueno, los objetivos, pues establecer los objetivos didácticos para ver lo que los alumnos van a adquirir en una unidad o en un contenido, ¿verdad? Es muy importante. Los contenidos, obviamente, ¿verdad? Para hablar sobre los contenidos de aprendizaje relativos a conceptos y procedimientos y actitudes. Eso es fundamental. Otro elemento principal, pues, es las actividades de mediación. ¿Cuáles son las actividades a realizar? La secuencia de actividades. Establecer ese aprendizaje de forma que las actividades estén relacionadas entre sí. Y las actitudes y valores. Bueno, las actitudes y valores también son muy importantes, ¿verdad? Porque debemos fomentar en nuestros estudiantes esos valores que día a día fortalecen lo que es nuestra sociedad. Las estrategias de evaluación, pues es algo muy importante. La evaluación es indicar cuáles serán los criterios e indicadores de la valoración de los aprendizajes de los estudiantes. De esta forma, lo que hacemos es garantizar, ¿verdad?, que las actividades van a permitir esta valoración, además de la valoración de la práctica docente del profesor. Y los recursos, que pueden ser los recursos materiales, donde se debe indicar los diferentes recursos específicos que son necesarios para desarrollar la unidad paso a paso. Los elementos del planeamiento. Bueno, tenemos los objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades y los recursos. Los objetivos nos ayudan a orientar, ¿verdad? Responde a la pregunta ¿para qué? Los contenidos, lo que se va a enseñar, ¿verdad? Y responde a la pregunta ¿qué enseñar? La metodología incluye las actividades, los recursos, la organización, planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje para que de manera gradual nos acerque a los objetivos propuestos. Y la evaluación, que es comprobar si se han conseguido lo que son los objetivos. ¿Cuál es la importancia de los objetivos en el planeamiento? Bueno, los objetivos utilizados en el ámbito educativo guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, algunos autores los plantean como propósito por la columna vertebral del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Delimitan qué deben aprender los alumnos, por lo tanto son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes. Seleccionar y diseñar los objetivos de enseñanza-aprendizaje es una tarea de las más difíciles para los docentes, precisamente porque es un factor fundamental en la planificación didáctica.
Establecer explícitamente los objetivos de aprendizaje permite guiar el proceso de enseñanza, encauzar las expectativas de los alumnos, ayudan al profesor a elegir los temas del programa, facilitan al docente la selección de métodos y técnicas didácticas, sirven de base para las evaluaciones, ayudan al profesor para que clarifique las metas que quiere alcanzar. Entonces, por eso es muy importante tener los objetivos dentro del planeamiento didáctico. Los contenidos también son de suma importancia porque es uno de los elementos curriculares básicos. Los son el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las capacidades contenidas en los objetivos. Entonces, sin los contenidos no habría como razón de ser del planeamiento, ¿verdad? Porque los contenidos se estructuran en conceptos, procedimientos y actitudes, y pues es la forma de conseguir una educación integral. Las actividades de mediación, las situaciones de aprendizaje, bueno, son todas las actividades que llevan lo que son dentro del planeamiento didáctico definidas ya cuáles son los cuánto tiempo se va a estar para cada actividad, cuáles van a ser las actividades, dónde se van a realizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, son una serie de actividades relacionadas que permiten al alumno internalizar o construir un determinado aprendizaje. Lo esencial es que las actividades sean correctamente organizadas de manera que garanticen el logro de cada objetivo de aprendizaje. Constituye una herramienta didáctica propuesta en los programas de estudio y son los procesos que deben llevar a cabo los estudiantes de acuerdo al nivel cognitivo del objetivo de aprendizaje. Son acciones que el docente operacionaliza en el planeamiento didáctico por medio de las actividades de mediación pedagógica que se planean para alcanzar los objetivos específicos propuestos. La importancia de las actividades de mediación, bueno, debe garantizar el logro de los objetivos también, ¿verdad? Las actividades van encaminadas a que aparte de dar los contenidos, me alcancen los objetivos propuestos. Y la importancia de incluir en nuestra planificación los valores y actitudes. Bueno, el desarrollo paulatino es medible a largo plazo, involucra en situación social de actitud y conducta. Destacan el valor por desarrollar y la actitud que se deben incluir en lo posible en los procedimientos. Las estrategias de evaluación. Bueno, la evaluación dentro del planeamiento didáctico es un elemento que permite visualizar lo que ocurre durante y como resultado del proceso de aprendizaje en términos de logros alcanzados. En esta perspectiva es el proceso el que posee información que permite emitir juicios sustentados en determinados criterios. Estos juicios posibilitan la toma de decisiones, la retroalimentación y el enriquecimiento del proceso de aprendizaje. En los recursos, pues hay dos tipos de recursos, ¿verdad? Los recursos materiales, que son los que existen en la institución educativa, como libros, equipo audiovisual, pizarra, etc. Y el otro tipo se refiere específicamente a materiales de carácter didáctico, que son elaborados por el docente, los cuales son muy valiosos cuando se utilizan eficazmente. Los recursos pueden definirse como aquellos materiales que contribuyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los apoyos que el docente y los estudiantes tienen para realizar las actividades, técnicas y estrategias son las que se espera lograr con los objetivos propuestos. Bueno, les dejo esa reflexión. Dice que la educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm. Espero que esta tutoría les sirva para reforzar pues los contenidos vistos en la tutoría 3 y les recuerdo también que tenemos pendiente la última tutoría, que sería la tutoría 4 para el próximo sábado 15 de diciembre, y espero verles conectados, ¿verdad?
igual la tutoría va a quedar grabada para que posteriormente puedan verla. Un saludo y que tengan una buena semana, ¿verdad? Y sigan adelante, sigan estudiando. Cualquier duda, consulta que tengan, saben que pueden contar conmigo, pueden hacérmela en la plataforma.